Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy tenemos una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver la civilización maya y su organización. ¿Qué vamos a trabajar? Aquí hay dos objetivos de aprendizaje muy importantes. El uno, que es describir la civilización maya considerando ubicación geográfica, organización política, actividades económicas, formas de cultivo y alimentos y organizaciones de las sociedades, roles y oficios de hombres y mujeres, religiones y ritos. También vamos a ver el desarrollo de la astronomía y la matemática, sistemas de escritura, guerras, sacrificios humanos, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. También tenemos el objetivo de aprendizaje número 13, que es el mantener una conducta honesta en la vida cotidiana, en los juegos y en el trabajo escolar, hablando con la verdad, respetando las reglas de los juegos sin hacer trampa, evitando la copia y el plagio y reconociendo sus errores y sus acciones, entre otras. Cabe destacar que si vamos a hablar de algunos temas que son un poco más considerados, estamos hablando en relación a pueblos que generalmente son, desde sus orígenes son antes de Cristo, no son en la actualidad. Lo relaciono y lo menciono porque son algunos temas que son delicados en relación a su orientación politeísta. Link para reforzar el aprendizaje esperado en relación a la civilización maya y su organización, que esta es la primera parte porque es un tema muy interesante y largo. Aquí están los diferentes links y códigos que nos van a servir para trabajar las diferentes actividades que vamos a encontrar en esta presentación de la civilización maya y su organización. En primer lugar, tenemos que identificarlos en este mapa muy claro en relación a la península de Yucatán, en la cual está la parte central o sur de México. Pero también aquí dice la historia de los mayas se inició hace más de 2000 años en el área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica. Mesoamérica es toda la parte central, parte de la península de Yucatán hasta la parte del Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Si ustedes se pueden dar cuenta, está marcado toda la parte de la cultura maya aquí. El territorio maya abarcó lo que actualmente, si podemos ubicarnos en algunos mapas, es el sur de México, Guatemala, Belice y parte de Honduras y Salvador. Características de esta zona. Tiene 3 zonas geográficas. En el norte, los terrenos planos, que es un clima seco, que están algunos que otros desiertos como el de Sonora, y también está la vegetación matorral, el centro de los climas tropicales, con presencia de selvas y numerosos ríos, y también el sur, que de mayores alturas, donde se presentan climas más templados y fríos y áreas con mucho bosque. Como pueden observar en estas láminas, esa es la intensidad y la cantidad de vegetación que podemos encontrar en esta zona geográfica de donde habitaba el pueblo maya. Para poder tener un poco más claro, vamos a nombrar parte de la cronología de la historia maya. Por ejemplo, se divide en 3, que es el preclásico, el periodo clásico y el posclásico. En este periodo preclásico está en el 2000 a.C. hasta el 300 a.C., construyendo pequeños núcleos urbanos frente a las costas del Océano Pacífico y también en lo relacionado a que posteriormente se transformaron en grandes ciudades-estados. Es un término que vamos a ver a continuación. El periodo clásico viene desde el 300 a.C. hasta el 900 después de Cristo. Fue la época de mayor desarrollo cultural en el cual se construyeron imponentes ciudades dentro de la misma selva como Tikal, Copán, Palenque, y también a finales de esta época las ciudades fueron abandonadas. Después viene el periodo posclásico entre el 900 y 1697 después de Cristo. Tras las ruinas de estas ciudades en las selvas, los mayas se desplazaron hacia el norte de la península de Yucatán, donde fundaron nuevas ciudades o engrandecieron antiguos
poblados entre ellos, en el cual se cabe destacar que actualmente es muy conocido Chichén Itzá. Los poderosos señores. Aquí vieron surgir y decaer varias ciudades-estado que eran independientes entre sí, que con autoridades y leyes propias. Fue un importante centro poblacional, religioso y ceremonial. Nunca se configuraron como una sola unidad política. A finales del siglo 900 se conformó la Liga de Mayapán, que unió a 3 ciudades en una alianza defensiva para poder protegerse de otros pueblos invasivos, en los que cada uno conservó su autonomía. Estas eran las más conocidas como ciudades-estado. La organización política estaba muy claro. Estaba Walak Uinik, que era el que tomaba generalmente todas las decisiones del gobierno y el cual dirigía el ejército. También era el que creaba todas las leyes y administraba la justicia y organizaba todo lo que era el comercio y todo lo que era en relación a la religión. Era asesorado por un consejo, un gran consejo, y para poder el poder, él lo era heredado a sus descendientes. Para gobernar se designaba directamente a los funcionarios que los ayudaban en función de todo esto. También aquí tenemos al Hahuacán, que era el supremo sacerdote, encargado de dirigir todos los rituales y administrar los templos y vigilar los libros sagrados, los calendarios y los avances científicos. Tenían una gran influencia, tenían mucho poder los sacerdotes acá. Nacón era el jefe militar supremo encargado de organizar al ejército en casos de guerra. Estaban los tupiles encargados de vigilar todo lo que era el orden público y velar el cumplimiento de las leyes. También estaba el Bata Bo, que eran los que administraban las áreas donde estaban divididos los territorios bajo el poder de esta ciudad-estado. Como pueden ver las imágenes, hay algunas características en las cuales se ve al emperador cargado y lo encabeza el sumo sacerdote, y están los diferentes tipos de guardias o ejércitos militares en los cuales cuidaban estas ciudades-estados. También tenemos los grupos sociales. Aquí no hay cambios, era uno solo y era rígido, como dice ahí en un comienzo, era uno solo. Aparte del emperador que estaba en la cabeza de todo esto, seguía el sacerdote. No era sacerdote, eran sacerdotes, eran parte de la nobleza, y él era el grupo más influyente y poderoso al interior de cada una de estas ciudades. Eran los que encabezaban cada una de estas ceremonias, y las cuales, si investigan, van a encontrar cosas un poco intensas en relación a los sacrificios humanos. La nobleza estaba conformada por las familias de gobernantes, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad. No había cabida para otro tipo de personas en relación a la nobleza. Los comerciantes, como pueden ver en las imágenes, tenían un prestigio y disfrutaban de ciertos privilegios, como aspirar a ser parte de la nobleza, pero en relación a sus riquezas. Si no tenían riquezas, seguían siendo simplemente comerciantes. Los artesanos y los campesinos se dedicaban a elaborar los objetos que se utilizaban en relación a la nobleza para vestirse o adornar sus viviendas. También los campesinos eran una gran parte de la población y se dedicaban principalmente a todo lo que era la agricultura. Y parte importante era lo que se producía y se entregaba como tributo o pago obligatorio a todas las autoridades políticas. Y la última parte de este eslabón rígido están los esclavos, que eran los prisioneros de guerra vendidos para hacer los trabajos pesados y también para ser sacrificados en algunos rituales de esta religión politeísta que eran los mayas. La importancia de las mujeres. Aquí las mujeres tenían un rol muy importante en relación, ellas eran las que administraban la economía familiar de cada casa. No ha variado mucho hoy en día, también hay muchas mujeres que se encargan de esa economía familiar. Elaboraban productos de cerámica, tejían el algodón para confeccionar vestidos y mantas, pero pagaban tributo.
Educar a los hijos, participaban en las labores agrícolas, criaban animales, elaboraban las comidas y bebidas para las fiestas religiosas. También las mujeres, las de la nobleza, gozaron de cierto poder, en las cuales tenían un prestigio y también tenían algún ámbito público, algún cargo, un poco de responsabilidad en función dependiendo del tipo de nobleza en la cual estuvieran. Pero el poder político y religioso siempre estuvo en función de los hombres. La otra parte sí se permitían que las mujeres administraran y vieran gran parte de la economía y del rol de funciones dentro del hogar o en relación a las ofrendas, pero el poder político y religioso siempre fue manejado por los hombres en relación a la cultura maya. La economía maya practicaron la pesca, la caza, la recolección de frutos, también se elaboraba artesanía en base a madera, algodón y piedras semipreciosas como el jade. Todo esto permitió un activo comercio de intercambio de semillas, tales como el cacao u otros mediante el trueque, que el trueque viene desde muchos años atrás. El gran sustento económico de los mayas provenía de la agricultura. Como pueden ver las imágenes, se ve todo lo que es el intercambio y el trueque, desde las grandes ciudades-estadios hasta las partes más rurales, en las cuales se muestran algunas imágenes, algunas pinturas en relación al trueque o al intercambio de mercancías. La agricultura maya, cabe destacar acá, se destaca la tala y la roza. ¿Qué es la tala y la roza? Es el talado de los árboles y la extracción de todas las plantas del terreno. Y al mismo tiempo, como se explica en la imagen, se quemaba. Todo esto para producir algo que después era arado y servía para la siembra. O sea, esta técnica de cultivo consistía en muy simple, era la preparación de la tierra en algunas épocas precisas y concisas del año, en la cual se cortaban los árboles, se armaba todo lo que correspondía, se rozaba, se talaba, se emparejaba el terreno y generalmente después, cuando estaba todo esto listo, se quemaba y esos residuos se revolvían, se preparaba la tierra para el cultivo y estas cenizas servían como abono para posteriormente después trabajar la siembra. Bueno, contenidos. Veamos algunas preguntas en las cuales podemos desarrollar en función de lo que trabajamos en esta parte de la cultura maya. Recuerda, mamá, papá, la respuesta de tu hijo puede ser en forma oral, pictográfica o también puede tocar, indicar o mostrar. En el territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde a... ¿Cuáles son los 3 periodos importantes de esta cultura? ¿Por qué se formaron las ciudades-estado? ¿Quién es el Hualach Huinic? El supremo sacerdote se conocía con el nombre de... ¿Quiénes conformaban el grupo social maya? ¿Qué importancia tenían las mujeres en la cultura maya? ¿Cuál es el proceso de la tala y la roza en la agricultura maya? Recuerda, si tuviste alguna duda o no te acuerdas, tienes este video el cual puedes volver a repasar y puedes volver a ver los contenidos. Además, recuerda, debes visitar y revisar los links que son para afianzar los contenidos que acabamos de ver a continuación. Recuerda, cuídate y quédate en casa. Nos vemos.